Ok, eh, buen día. En el momento que estén viendo este video, el día de hoy vamos a ver síndromes cardiovasculares, ¿sale? Vamos a retomar esta clase que algunos, a expensas de los alumnos que no fueron mis alumnos el semestre pasado, mis alumnos que sí lo fueron y los alumnos del grupo A, en el que sí vieron estas clases, pero por petición de ustedes, pues vamos a volver a ver estos temas, ¿sale? Los síndromes vasculares van a ser distintos a lo largo de la clase. De esta clase vamos a empezar a ver isquemias miocárdicas, insuficiencias cardíacas, valvulopatías, etcétera, ¿sale? Para que en ese punto que lo puedan estudiar de forma individual cada uno de los temas. Para iniciar o para empezar a hablar de síndromes cardiovasculares es interesante empezar a hablar de ciclo cardíaco, ¿sale? Y obviamente hablar principalmente pues del corazón, de este protagonista de este tema. El corazón, como ya lo sabemos, espero que ya lo sepan, va a constar de esta estructura, que es un órgano, la cual va a contener 4 cavidades principales. Estas cavidades que son llamadas aurículas o atrios, 2, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, y 2 ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Va a tener también, va a provenir la sangre poco oxigenada de las venas cavas, tanto superior como inferior. Poco oxigenada regresa del corazón, esa sangre poco oxigenada, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo, perdón, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y va hacia los pulmones a través de la válvula, de las arterias pulmonares, sale a través de la válvula pulmonar. Después de la arteria pulmonar pasa al pulmón, sale, en donde se realiza el intercambio de gases. Ya que se oxigena esa sangre, regresa a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y posterior a esto se eyecta la sangre hacia la aorta a través de la válvula aórtica y de la aorta pues pasa a distribuirse por todo el cuerpo, ¿sale? El corazón pues va a tener una forma de un cono invertido, ¿sale? En donde va a tener su ápice o su vértice, que es en donde podemos nosotros auscultar o incluso ver en algunos pacientes delgados el choque de la punta, ¿sale? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el corazón, para hablar de cómo funciona, empezar a hablar de ciclo cardíaco, es interesante hablar del sistema de conducción eléctrica, ¿sale? Este sistema es lo que va a permitir que el corazón haga una sístole y una diástole, es decir, una contracción y una relajación. Es interesante hablar de los cardiomiocitos y la importancia que tiene el calcio y que ejerce esta función el calcio. Hablando de los cardiomiocitos, van a formar el tejido muscular y van a contener proteínas, ¿sale? Como la actina y la miocina. A través de esta actina y la miocina es donde va a funcionar o donde va a ejercer su presión, el calcio, ¿sale? En donde va a aparecer este calcio. ¿Qué es lo que va a pasar? La actina y la miocina van a hacer que se fusionen. Al unirse la miocina, se va a deslizar sobre la actina y la célula, ¿qué es lo que va a hacer? Acortar su longitud. Cuando esta corta su longitud es donde encontramos a la contracción o sístole. Ahora, el calcio va a salir, ya no va a estar presente, va a salir de la célula, la actina y la miocina se van a separar y esto va a hacer que el corazón se relaje, ¿sale? Entonces, o que cese la contracción, ¿sale? Entonces, van a estar la actina y la miocina juntitas, contracción, sale el calcio de la célula, hace que se separen la actina y la miocina y encontramos a la relajación o diástole. Hablando del sistema de conducción, específicamente vamos a tener al nodo sinusal, ¿sale? O nodo SA o nodo sinoatrial. Este nodo se va a encontrar
en la pared superior lateral de la aurícula derecha. Es este punto amarillo que tenemos aquí. Este nodo sinusal va a ser el marcapasos natural del corazón y es quien va a marcar el ritmo, porque este nodo sinusal va a poder mandar un impulso eléctrico de 60 a 100 por minuto. ¿Sale? Ese impulso eléctrico puede ser de 60 hasta 100 por minuto. Posterior a esto, él ya ejerció esa descarga eléctrica y se va a desplazar este impulso eléctrico a través de un nodo auriculoventricular, este nodo que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos, este específicamente que estamos señalando en este momento. Este también va a tener propiedades autónomas. ¿A qué se refiere? El nodo sinusal tiene este automatismo en donde él puede enviar ese impulso eléctrico en una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Por lo tanto, conocemos que la frecuencia cardíaca normal de un paciente aparentemente sano va a ir de 60 a 100 latidos por minuto. Menos de 60 lo conocemos como bradicardia, más de 100 lo conocemos como taquicardia. Ya que el marcapasos natural del corazón tiene este automatismo, pues podemos observar o podemos ver o saber que el nodo auriculoventricular también va a tener automatismo. Es decir, cuando al nodo sinusal en condiciones patológicas se le ocurre no latir, el nodo auriculoventricular puede echarle la mano ahí, ¿sale? Solamente que el nodo auriculoventricular va a tener esta propiedad, pero con una frecuencia más baja que la del nodo sinusal, en donde podemos encontrar una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. ¿Sale? Es un poquito más lento que el nodo sinusal y por supuesto que si hablamos de estas frecuencias de 40 a 60, pues ya estaríamos hablando de una bradicardia, ¿sale? Pero es interesante que sepan que también tiene esta propiedad autónoma para generar un potencial de acción o un impulso eléctrico. Posterior a esto, ¿hasta dónde se va a dirigir este impulso eléctrico? A las de His, ¿sale? El haz de His o fascículo atrioventricular también conocido, va a ser una red de fibras que van a llevar el impulso eléctrico a través del tabique o el septum interventricular a través de las paredes de los ventrículos. ¿Okay? Ya pasó el impulso eléctrico por aquí y se va a redistribuir por toda la periferia del corazón, por así decirlo, a través de las células de Purkinje o fibras de Purkinje o ramas subendocárdicas, ¿sale? Se van a bifurcar en una izquierda y en una derecha, ¿sale? Entonces viene el impulso eléctrico desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular, posterior de eso a las de His y después se distribuyen a las células de Purkinje. Ese es el sistema de conducción del corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando va pasando el impulso eléctrico? En el momento que llegan a las células de Purkinje es cuando se despolarizan los ventrículos. Ahora, ¿qué es el ciclo cardíaco? ¿Qué es lo que vamos a conocer como ciclo cardíaco? Van a ser todos los fenómenos que ocurran en la actividad eléctrica, mecánica, cambios de flujo, cambios de volumen que van a suceder entre un loop y un dup, entre un latido y otro. Todo eso que sucede, tanto cambios de volumen como cambios mecánicos, como cambios eléctricos, todo lo que pasa entre un latido y otro. Ese es el ciclo cardíaco. Ahora, ¿cuáles van a ser las fases del ciclo cardíaco? Si lo hablamos en unas fases en general o a grandísimos rasgos, pues lo separamos en una sístole y en una diástole. Sístole, contracción, diástole, relajación. ¿Sale? Más o menos, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? Pues vemos que la sístole dura aproximadamente 0.4 segundos, mientras que la diástole dura 0.5 segundos. Pero dentro de esa sístole hay subfases, por así decirlo, o hay fases de la sístole y hay fases también de la diástole. ¿Sale? ¿Qué fases podemos encontrar en una sístole? Pues encontramos contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección reducida y protodiástole.
Mientras que en las fases de la diástole podemos encontrar una relajación isovolumétrica, un llenado ventricular rápido, una diástasis y una sístole auricular. Ahora, estas mismas fases o este mismo ciclo cardíaco se puede englobar en otras fases para que sea más sencillo. ¿Sale? En vez de aprendernos 8 fases, podemos englobarlas en 5 fases, ¿sale? Que son las que generalmente son más fáciles para su estudio y su entendimiento. Empezando con una sístole auricular. Uy, aquí está. Con razón decía yo, contracción, no, todavía no. Sístole auricular. ¿Qué es lo que va a pasar en la sístole auricular? Se va a contraer el corazón. Y gracias a esta contracción, todo el contenido de la aurícula va a pasar al ventrículo para terminar de llenar el ventrículo. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ya vimos las válvulas, ya sabemos cuáles son las válvulas. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo pienso en sístole, tengo que pensar en contracción. Sístole auricular, contracción de las aurículas. ¿Qué pasa si se apachurran o se contraen las aurículas? Pues entonces se vierte el contenido o esa sangre al ventrículo, ¿sale? Tanto hablando de corazón izquierdo y corazón derecho, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando hablamos de ciclo cardíaco nos enfocamos en corazón izquierdo, ¿sale? Porque las presiones son distintas en corazón derecho y en corazón izquierdo. Ahorita vamos a ver la comparación de las presiones, pero por lo pronto vamos a situarnos en corazón izquierdo, ¿sale? Válvula mitral y tricúspide van a estar abiertas porque las aurículas van a estar llenando los ventrículos, ¿sale? Vamos a imaginar que las aurículas están contraídas, ¿sale? Y que están vertiendo toda esa sangre, todo ese contenido hacia el ventrículo. Por lo tanto, para pasar la sangre de un aurículo a un ventrículo, se necesita que las válvulas mitral y tricúspide estén abiertas, ¿ok? La presión de la aurícula izquierda va a estar en 10 milímetros de mercurio. La presión del ventrículo izquierdo va a estar en 0. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el ciclo cardíaco es un juego de presiones. La sangre va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Siempre quédense con esa ley. Si la aurícula tiene 10 milímetros de mercurio de presión y el ventrículo tiene 0, entonces yo puedo deducir que la aurícula le gana al ventrículo. Por lo tanto, el contenido de la aurícula pasa al ventrículo y así sucesivamente con todas las fases. Entonces, el volumen de la aurícula izquierda va a estar en un 80 a un 85% y el volumen del ventrículo izquierdo va a estar en un 20 a un 15%. Es decir, el 80% del volumen va a estar en la aurícula, pero va a ir bajando porque se va a estar llenando el ventrículo, ¿sale? Por lo tanto, justo en este momento en el que se está pasando la sangre, podemos decir que el volumen del ventrículo va a estar en 20 a 15, pero tienen que pensar que se va a estar llenando el ventrículo, es decir, va a estar aumentando ese porcentaje. ¿Okay? Ahorita vamos a ver la siguiente fase. En la sístole auricular, las válvulas aórtica y pulmonar van a estar cerradas porque no me interesa aún que pase la sangre de los ventrículos hacia una aorta o hacia una arteria pulmonar, ¿sale? Hacia una aorta de ventrículo izquierdo, hacia pulmón por una arteria pulmonar por el ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, aquí vamos a encontrar un volumen telediastólico. ¿De cuánto es el volumen telediastólico? Es la cantidad de sangre que va a tener el corazón. 120 mililitros en total. De todo el corazón, ¿cuánta sangre va a tener? 120 mililitros, es decir, el 100%. Aquí va a estar toda la sangre. Sale que se va a estar próximamente distribuyendo por el cuerpo. ¿Sale? Entonces vamos a quedarnos con este volumen. Si yo les si yo les pregunto, ¿cuánto es el 100% del volumen sanguíneo en el corazón? 120 mililitros.
que estén distribuidos entre aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, no interesa, ¿sale? Lo que interesa es cuánto es el volumen total del corazón, 120 mililitros, ¿sale? Ese 100%. Ahora pasamos a la segunda fase, que es la contracción isovolumétrica. La palabra iso la podemos separar en iso, que significa igual, y volumétrica, volumen. Volumen igual. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Si nos vamos a esta lógica que utilizamos en la fase pasada, en donde el volumen es 120 mililitros, y pienso contracción isovolumétrica, isovolumen igual, quiere decir que los 120 mililitros aún siguen en el corazón, ¿sale? Ahora, vamos paso por paso. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en la contracción isovolumétrica? Los ventrículos van a empezar a cerrarse y va a aumentar la presión intraventricular, es decir, el ventrículo o esas válvulas van a empezar a cerrarse porque se están llenando ya los ventrículos, o ya están por llenarse, o ya están casi llenos, ¿sale? Por lo tanto, se van a cerrar todas las válvulas van a estar cerradas. La sangre todavía no está pasando, ya no está pasando de una cavidad a otra, ¿sale? Ni a arterias, ni a válvulas, ni por las válvulas, ni por las venas, ¿sale? Eh, el, el ventrículo empieza a cerrarse, va a empezar a aumentar su presión el ventrículo porque se está preparando para eyectar esa sangre hacia el lugar correspondiente. Entonces, vámonos uno por uno. Válvulas mitral y tricúspide van a estar cerradas, al igual que la aórtica y la pulmonar. El volumen no está yendo a ningún lado, está ahorita concentrándonos, nos estamos concentrando en el ventrículo, es decir, empieza a aumentar su presión para prepararse para eyectar esa sangre. La presión de la aurícula izquierda es de 2 milímetros de mercurio, mientras que la presión del ventrículo izquierdo estaba en 0, pero ya está subiendo hasta 80 milímetros de mercurio. Es decir, empieza a aumentar. Si venía de una presión de 0, mientras que la aurícula tenía una presión de 10 milímetros de mercurio en la fase pasada, ahorita, ¿quién le gana a quién? Ya el ventrículo está empezando a tomar fuerza, está aumentando su presión intraventricular, por lo tanto, le va a estar ganando ya a la aurícula. ¿Qué es lo que pasaría si el ventrículo le gana a la aurícula? Y pienso yo en la ley que les dije hace un momento, que la sangre va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Aquí el ventrículo le gana a la aurícula, pero ¿qué es lo que pasa? Por eso las válvulas se cierran, porque si estuvieran abiertas, la sangre refluye a la aurícula, porque ahorita le gana el ventrículo en presión. Eso sucede en condiciones patológicas y eso se llama soplo cardíaco. Por alguna razón las válvulas no se cerraron, ¿sale? Y la sangre empieza a refluir del ventrículo hacia la aurícula, ¿sale? Pero ahorita estamos viendo todo muy bonito y en condiciones normales, ¿qué va a pasar? Todas las válvulas van a estar cerradas y la sangre no está yendo a ningún lugar, mientras que el ventrículo empieza a ganar presión, fuerza, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se cierran estas válvulas, mitral y tricúspide, se genera el primer ruido cardíaco, ¿sale? Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares o mitral y tricúspide. Ahora nos vamos a un periodo de eyección. ¿Qué es lo que va a pasar? Eyección, pues va a salir la sangre, sale de los ventrículos hacia donde tenga que ir, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues van a estar cerradas la mitral y la tricúspide porque no me interesa que estén abiertas. No me interesa
que la comunicación aurículo-ventricular esté abierta. ¿Por qué? Porque en este periodo el ventrículo está eyectando la sangre hacia la aorta. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a ver que aquí la presión que tiene el ventrículo izquierdo va a estar, que fue desde 80 en la fase pasada, ahorita ya subió hasta 120 milímetros de mercurio. Y vemos que la presión de la aorta va a estar en 80, ¿sale? En este momento le va a estar ganando en presión. Es decir, el ventrículo va a enviar la sangre a la aorta porque las válvulas aórtica va a estar abierta, ¿sale? Y la pulmonar también, en caso de corazón derecho. Entonces, como el ventrículo en este momento, que está en 120 milímetros de mercurio, le gana a la aorta que está en 80, pero que empieza a subir su presión, pero aún así le gana. Va a llegar a los 120 en la próxima fase, pero ahorita está aumentando su presión 80, 85, 90, 95, 100, pero aún así le gana el ventrículo. Por lo tanto, la sangre va a estar pasando del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y la aorta va a empezar a tomar fuerza también, como lo hizo el ventrículo izquierdo en la fase pasada. ¿Para qué? Para eyectar esa sangre de la aorta hacia todo el cuerpo. ¿Sale? Entonces, periodo de eyección, el ventrículo izquierdo tomó ya toda su fuerza, usó su tope máximo de presión, que son 100 milímetros de mercurio, y gracias a la fuerza de contracción va a hacer que las válvulas aórtica y pulmonar se abran al pasar los 80 milímetros de mercurio, haciendo que todo el contenido, toda esa sangre del ventrículo salga, ¿sale? Al expulsar esa sangre de 120 mililitros que tenía, el volumen que tenía el corazón, pasa a tener 40 a 50 mililitros. De 120 pasa a tener 40 a 50 mililitros. ¿Qué significa? Que no se expulsa toda la sangre. Siempre queda un volumen residual en el corazón, ¿sale? Por lo tanto, ¿cuánta cantidad de sangre se va a eyectar del corazón? De los 120 mililitros, se van a eyectar 70 mililitros solamente, que corresponde al 60%. Y eso se llama fracción de eyección. Fracción de sangre fracción de sangre o volumen sistólico de eyección que se queda o que se eyecta, perdón, del ventrículo izquierdo hacia la aorta. El volumen residual del corazón va a ser 40 a 50. Es decir, yo tenía 120 mililitros cuando se envió la sangre del ventrículo hacia la aorta. En el ventrículo izquierdo solamente quedaron 40 mililitros o 50 mililitros, porque se enviaron 70 mililitros. Espero que haya quedado claro. Ahora, ¿cómo se forma la presión arterial? Se mide por dos cosas. Uno, por la presión sistólica, que va a ser formada por la contracción del ventrículo, que es la fuerza que hace el ventrículo, y dos, por el volumen que se ha eyectado. Si pensamos cuánta presión necesitó el ventrículo para eyectar esa sangre, 120 milímetros de mercurio. ¿Cuánto volumen se eyectó? 70 mililitros u 80 mililitros. Y ahí tenemos la presión arterial, 120, 70 o 120, 80. En promedio son de 70 a 80 mililitros. Sale que va a corresponder al 60% del 100% del volumen. Pasamos a la penúltima fase, que es la relajación isovolumétrica. Y aquí nos damos cuenta de algo, que al igual que la contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica, cuando veamos que la fase es isovolumétrica, hay que pensar que todas las válvulas van a estar cerradas. Ya no está pasando sangre de ningún lugar hacia ningún lugar.
ni de la aurícula al ventrículo, ni del ventrículo a la aorta o a las arterias pulmonares, ¿sale? Entonces, el volumen se va a mantener aquí también. Las presiones en el ventrículo van a empezar a bajar. De tener 120, de tener toda la fuerza, la fuerza máxima, va a empezar a bajar hasta 10 milímetros de mercurio. Las válvulas van a estar cerradas, válvulas aórtico y pulmonar se cierran, y eso me genera el segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Estas válvulas también llamadas semilunares o sigmoideas. Las válvulas mitral y tricúspide también van a estar o se van a mantener cerradas. Y vamos a ver que la presión de la aorta de 120 ya empieza a disminuir. En este punto está en 80 milímetros de mercurio. Y el volumen del ventrículo izquierdo se mantiene igual a la fase pasada, que se quedó con de 40 a 50 mililitros. Fases isovolumétricas, recuerden, siempre el volumen se mantiene igual. Aquí no cambió el volumen, ¿sale? El volumen de sangre. Y las válvulas van a estar cerradas. Si me regreso yo a la contracción isovolumétrica, aquí, las válvulas están cerradas y el volumen se mantiene igual que la fase pasada. Entonces me regreso yo a la contracción, a la relajación isovolumétrica y vemos que las válvulas están cerradas y que el volumen se mantuvo igual que la fase pasada. ¿Sí? Y pasamos a la última fase que se llama llenado ventricular. Es necesario que las cavidades empiecen a prepararse para el siguiente ciclo cardíaco. Las aurículas auriculoventriculares se abren y comienzan a llenar el ventrículo, ¿sale? Ya está abierta esa comunicación entre aurícula y ventrículo. Se va a llenar el ventrículo de 40 a 100 mililitros, o sea, en un 80%, y el volumen de la aurícula izquierda va a estar en de 10 a 20 mililitros, ¿sale? O de 15 al 20%. La presión de la aurícula izquierda va a ir de 8 a 10, en promedio son 10 milímetros de mercurio, y la presión del ventrículo izquierdo va a ir de 0. ¿Por qué? Porque hace un tipo vacío o una succión para llenarse. Aquí el ventrículo no tiene ninguna presión, estaba en 8 y se va a ir hasta 0 incluso. Cuando llega en 0, ¿qué es lo que pasa? Como la aurícula sí tiene presión, el ventrículo va a ser un vacío o succión. ¿Para qué? Para que se llene más fácil el ventrículo. Si alguna vez han utilizado una pera para sacar moquitos a los pacientes pediátricos, ¿sale? Si aplastamos esa pera y pues introducimos la pera a la narina del paciente pediátrico y soltamos, va a ser esa succión. Lo mismo pasa aquí en el ventrículo, solamente para darles un ejemplo, ¿sale? Y el volumen del ventrículo izquierdo va a estar en 40 mililitros hasta irse llenando a 100 o a su 80% de capacidad. Todo eso que vimos, todas esas fases que vimos, sucedieron entre un latido y otro, un latido y otro, un latido y otro. ¿Sale? Eso es ciclo cardíaco. ¿En cuánto tiempo sucede esto? Aproximadamente en 0.7 segundos. ¿Sale? Entre un ciclo y otro. Ahora, ya que más o menos tenemos compuesto este ciclo cardíaco, ya que más o menos entendimos el ciclo cardíaco, ya puedo empezar a hablar de síndromes, ¿vale? Porque la fisiopatología de estas patologías, valga la redundancia, tienen mucho impacto en estos ciclos, ¿sale? En estos sistemas de conducción y tanto ciclo cardíaco, porque se alteran los volúmenes, se alteran las presiones y es cuando suceden patologías. Vamos a iniciar viendo la insuficiencia cardíaca. Primero, por definirla.
La insuficiencia cardíaca va a ser un síndrome clínico que va a resultar de cualquier anomalía que tenga el corazón, ya sea por su anatomía o por su funcionalidad. O no sirve la anatomía del corazón, algo falló, algo pasó, una válvula se averió, una válvula se estenosó, o que el corazón no sirve su sistema de conducción, no se está llenando como debe de ser, ¿sale? ¿Y qué va a pasar? Alterar la capacidad del corazón para llenarse o contraerse de forma adecuada. Por ende, afecta la generación de un gasto cardíaco suficiente para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Si recordamos el volumen que necesita el corazón para satisfacer esas demandas es del 60%, ¿sale? Que correspondían a esos 70 mililitros que se inyectaban, ¿sale? Yo necesito 70 mililitros o el 60% para que ese volumen cubra y satisfaga todas las demandas metabólicas del organismo para que se lleven a cabo todas las funciones, tanto en reposo como en actividad física. Y podemos iniciar por la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Aquí hablamos de prevalencias y de incidencias, sencillo. La prevalencia va a ser la proporción de individuos de un grupo o de una población, que vamos a estar hablando, por ejemplo, de México, ¿sale? Esa proporción de individuos en México, en este caso, que van a presentar una característica o un evento determinado. Es decir, prevalencia de insuficiencia cardíaca, yo estoy hablando de esa proporción que afecta a los mexicanos de padecer insuficiencia cardíaca. ¿Y la incidencia qué es? Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad. ¿Cuántos pacientes debutan como insuficientes cardíacos en un año? ¿Sale? Entonces, hablando de la prevalencia, vemos que en México hay alta prevalencia en la población, en México y en el mundo, situándose en torno al 10% en pacientes mayores de 70 años. La incidencia va a ser que los mayores de 65 años va a ser el 1% de toda la población va a presentar o va a debutar como paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca. Y en México, hablando de México, en 2021 ocurrieron cerca de 1.100.000 defunciones por diferentes causas, de las cuales toda esa población, 220.000 fueron por enfermedades del corazón. Y de esas 220.000, el 78% correspondió a pacientes con patología del corazón, ¿sale? Además fallecieron alrededor de aprox 30.000, 40.000 personas por hipertensión arterial. Entonces se estima que la insuficiencia cardíaca afecta al menos a 2.4 millones de personas y los casos podrían incrementar, por supuesto, en los próximos años. Esto fue un estudio de 2021, porque en México los estudios se enfocan siempre a diabetes, hipertensión, ¿sale? Pero el último estudio que mostró la INEGI fue en 2021, donde dice que 2.4 millones de personas fueron afectadas por enfermedades cardíacas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? No se diagnostica como debe de ser la insuficiencia cardíaca y por lo tanto puede ser que haya poca evidencia de pacientes cardiópatas. Digo poca porque 2.4 millones de personas suenan pocas para los pacientes cardiópatas que todos los días debutan con estas patologías, ¿sale? El chiste de esto es diagnosticar. Pero bueno, vamos a la clasificación. La insuficiencia cardíaca puede clasificarse según el lado afectado del corazón o por el ciclo cardíaco afectado del corazón. Lado afectado, izquierdo o derecho, insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, afectación del ciclo cardíaco, disfunción sistólica, disfunción diastólica.
¿Qué es lo que dice la insuficiencia cardíaca izquierda? Que hay una reducción de la función contráctil ventricular izquierda. Quiere decir que el ventrículo izquierdo no se está contrayendo como debe de ser. Y dice que el gasto cardíaco disminuye. El gasto cardíaco va a ser el volumen de sangre que se va a expulsar por el ventrículo en 1 minuto. ¿Cómo puedo sacar yo el gasto cardíaco? Si yo sé que el volumen que se eyecta por latido es de 70 mililitros, ¿se acuerdan que lo vimos? El volumen del corazón que se va a eyectar del ventrículo izquierdo hacia la aorta era de 70 mililitros. Entonces yo ya tengo mi volumen latido, 70 mililitros. Y el gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Si el paciente, por así decirlo, tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, lo voy a multiplicar por el volumen latido. ¿Cuánto era el volumen latido? 70 mililitros. Entonces, multiplico 70 por 70 y me da 4,900. Es decir, ese paciente necesita 4,9 litros por minuto o 4,900 mililitros por minuto. El gasto cardíaco entonces es 4,9 litros por minuto. Si pensaban estudiar medicina para no hacer matemáticas o no pensar en matemáticas, pues están muy equivocados también. Ahora, eso es gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen latido. Volumen, bueno, ¿qué es lo que pasa? En la insuficiencia cardíaca izquierda, el gasto cardíaco va a disminuir y la sangre va a retroceder hacia la aurícula izquierda y después hacia los pulmones. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. La insuficiencia cardíaca derecha es la función contráctil ventricular derecha ineficaz. Vamos a hablar ahora del ventrículo derecho. Y la sangre va a retroceder hacia la aurícula derecha y a la circulación periférica. Hablando de una disfunción sistólica, el ventrículo no va a bombear suficiente sangre a la circulación sistémica durante la diástole. Y lo mismo con la disfunción diastólica, el ventrículo no va a poder relajarse y por lo tanto, si no se relaja, no se alcanza a llenar lo suficiente de sangre durante la diástole, ¿sale? Por lo tanto, aquí el volumen sistólico va a disminuir y en el caso de la disfunción sistólica, la fracción de eyección va a disminuir. ¿Qué es la fracción de eyección? Ya lo vimos ahorita, es el volumen sistólico sobre el volumen final de la diástole por 100. Esa es una cuenta que se hace para sacar la fracción de eyección. Generalmente el valor normal de una fracción de eyección es de 60%. ¿A qué se atribuye este 60%? A la fracción o al volumen que se eyecta del corazón, que eran 70 mililitros. Esos 70 mililitros corresponden al 60% de fracción de eyección. Entonces, la fracción de eyección va a ser esa cantidad, ese porcentaje de sangre que va a salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta para distribuirse por todo el cuerpo. Entonces, el valor normal aprox de la fracción de eyección es de 60%, de 55 a 60%. Es decir, que si el paciente tiene una fracción de eyección menor de 60%, entonces yo puedo intuir que el paciente no está eyectando su ventrículo izquierdo la sangre adecuada para satisfacer las necesidades. Le hizo falta sangre al cuerpo, por así decirlo, o le hizo falta sangre de eyectar el corazón para que todo el organismo lleve a cabo sus funciones metabólicas correspondientes. ¿Sale? ¿Y qué es lo que va a pasar en la disfunción diastólica? El volumen sistólico disminuye. Quiere decir que también va a estar disminuido la fracción de eyección porque no se va a estar llenando el ventrículo. Es decir, no va a estar llenándose esos 120 mililitros, se va a estar llenando, pues, ¿qué te diré? Por decir un número, 80 mililitros, y por lo tanto, cuando eyecte esa sangre, pues no va a ser la suficiente, no hubo suficiente
sangre para inyectar, ¿sale? Entonces también, por lo tanto, disminuye también su fracción de eyección. Pero el volumen sistólico va a disminuir. ¿Cuánto era el volumen sistólico? Esos 70 mililitros de sangre, ¿sale? Lo que se llena, la fracción o el volumen que llena la aurícula al ventrículo para que se eyecte. Ahora, las principales cavidades cardíacas de bombeo son los ventrículos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en la disfunción sistólica? Suele aparecer porque el corazón no puede contraerse como debe de ser. Disfunción sistólica no se contrae como debe de ser. Puede llenarse de sangre, sí se llena, sí pasa esa sangre, pero no puede bombearla toda porque el músculo es débil o porque existe un mal funcionamiento de las válvulas cardíacas. ¿Qué es lo que pasa? La cantidad de sangre bombeada hacia el cuerpo a través de la aorta, ¿sale? O a través de la arteria pulmonar para los pulmones, pues no va a ser la adecuada, ¿sale? Y se va a reducir esa cantidad de sangre. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Una disfunción sistólica la podemos encontrar cuando hay hipertrofia de los ventrículos. Es decir, si sabemos, el corazón también es un músculo, y si se ejercita mucho, si ejercitamos mucho un músculo, pues se hipertrofia. Si yo voy al gimnasio mucho y hago muchas pesas, pues en algún punto se va a hipertrofiar ese músculo y va a crecer. Lo mismo pasa con el corazón. Si hacemos que el corazón se force mucho, es decir, que un paciente obeso que quiera ir a caminar, a correr un maratón de un día a otro sin preparación, pues entonces va a forzar muchísimo su corazón y en condiciones diarias, es decir, que force mucho el corazón, pues hasta cierto punto se va a hipertrofiar, se va a agrandar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le cabe la sangre? Sí, claro, le cabe la sangre y hasta sobra espacio para que le pase más sangre. Le caben 120 mililitros y a lo mejor hasta más. Pero ¿qué es lo que pasa? No va a tener la suficiente fuerza de contracción porque estos ventrículos están agrandados y pierden su elasticidad, ¿sale? Entonces es como cuando, y les ponía el ejemplo de que si estiras una blusa mucho y la estiras y la estiras y la estiras y la estiras, cuando la sueltas y no vuelve a su estado normal, queda un poco eh, pues guanga, voy a utilizar la palabra, pierde un poquito su elasticidad y al momento que quiero regresarlo a su tamaño normal, pues no regresa. Por lo tanto, va a necesitar más fuerza este corazón para que todo este ventrículo se contraiga como debe de ser. Eso es lo que pasa en una disfunción sistólica. Ahora, la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica aparece porque el músculo cardíaco se endurece. ¿Sale? Vemos aquí que esta capa está endurecida, se agranda, ¿sale? Se endurece. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Tendrá fuerza de contracción? Claro que tiene fuerza de contracción. Está más fuerte que ¿sale? Porque vemos aquí esta capa del corazón que está adelgazada mientras que esta está engrosada. ¿Tendrá fuerza? Claro que tiene fuerza. Lo que no tiene es espacio. Si se fijan, tiene muy poco espacio en condiciones normales. Vemos cómo es el espacio. Ahora en condiciones de una disfunción diastólica es porque no le cabe suficiente sangre. ¿Tendrá la fuerza para contraerse, para inyectar esa sangre? Puede ser que sí. Sin embargo, esta sangre no va a alcanzar. Aquí no me caben los 120 mililitros. Entonces, va a ser menos el llenado de la fracción de eyección, por supuesto. Entonces, no va a caber esa sangre, no va a caber porque la cavidad es muy pequeña, porque está engrosada las capas. Está engrosada la pared, ¿sale? De los ventrículos. Por lo tanto, los ventrículos no se van a contraer, bueno, no van a contener, perdón, tanta sangre como en condiciones normales. Ahora, aquí podemos ver
este corte en donde podemos ver las diferencias. Un corazón normal, como está su miocardio, un corazón hipertrofiado, como está el corazón, que está agrandada esa cavidad en donde no le va a caber el volumen de sangre suficiente, y vemos cómo está dilatado aquí el corazón, ahí es donde encontramos las diferentes hipertrofias, una cardiomiopatía hipertrófica a una dilatada. ¿Sale? Vemos cómo está dilatado, es cuando les decía que estaba guango, hipertrofiado, ¿sale? Se agrandó tanto la cavidad que ya quedó muy delgadita, ¿sale? Y se estiró tanto esa blusa, por así decirlo, que ya perdió su elasticidad, ¿sale? Y quedó guanga, vuelvo a utilizar la palabra guanga, ¿sale? Mientras que aquí está tan endurecido y creció tanto este miocardio que no le cabe la suficiente sangre a la cavidad. Aquí vemos esta afección, la miocardiopatía hipertrófica, perdón, cardiomiopatía hipertrófica, en donde el corazón presenta un engrosamiento del miocardio, ¿sale? Con frecuencia solo una parte del corazón es más gruesa que las demás, pero puede ser que abarque todo, ¿sale? Pero en condiciones, generalmente, siempre encontramos que el ventrículo izquierdo es el afectado. El engrosamiento va a dificultar la salida de sangre del corazón y el llenado, ¿sale? Forzándolo a trabajar más arduamente, ¿sale? Para bombear esa sangre. ¿Y qué es lo que puede pasar también? Que no se llene el corazón. Va a ser difícil llenarse, ¿sale? Entonces, si es difícil llenarse, se llama disfunción diastólica, porque no se está llenando. En la diástole es donde encontramos el llenado del corazón. Entonces, cardiomiopatía hipertrófica, también le podemos llamar insuficiencia diastólica, mientras que una insuficiencia sistólica podemos encontrar a la miocardiopatía dilatada, cuando las paredes de estas cavidades se debilitan demasiado y el corazón no bombea ya la sangre adecuada. O insuficiencia sistólica. Es tan grande la cavidad que al momento que se ejerce la presión, pues no se apachurra como debe de ser y pues no se eyecta la sangre que debería de ser. Sale miocardiopatía dilatada, o también se puede denominar disfunción sistólica, ¿sale? Si vemos el tamaño de este corazón que está grandotote y este está normalito, muy bonito, y este está agrandado, también lo podemos conocer como cardiomegalia, ¿sale? Es el corazón agrandado. Ahora ya hablamos de disfunción sistólica, disfunción diastólica. Vamos a hablar específicamente ahora sí de la insuficiencia, específicamente del lado afectado del corazón, que esté afectado, tanto izquierdo, corazón izquierdo, como corazón derecho, o ambos, empezando por la insuficiencia cardíaca izquierda. El corazón izquierdo, específicamente el ventrículo izquierdo, va a estar batallando para inyectar la sangre al organismo, ¿sale? Por lo tanto, en algún momento, la presión del ventrículo va a aumentar, porque si recordamos otra vez la ley que les dije, la sangre va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el corazón izquierdo? Va a aumentar su presión porque no le va a alcanzar, ¿sale? Esto va a ocasionar que la sangre que está en la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo porque hay mayor presión en el ventrículo, ¿sale? En condiciones normales, este paciente, ¿sale? La aurícula izquierda le gana en presión. En condiciones normales, la aurícula izquierda le gana en presión, tiene más presión que el ventrículo y así hace que se llene, ¿sale? En una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué va a pasar?
el ventrículo no va a inyectar suficiente sangre al organismo, porque las presiones van a estar alteradas. Ahorita vamos a hablar de los signos y síntomas. Si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, sale hablando, les puse esta imagen porque es más sencillo verlo. Aumenta la presión en el ventrículo izquierdo porque el ventrículo está batallando para enviar la sangre. Entonces dice, necesito más fuerza. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? En condiciones normales, la aurícula izquierda va a recibir sangre de las venas pulmonares. Estaba aquí la sangre en el pulmón y recibe sangre la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Por lo tanto, las venas pulmonares, para enviarle sangre a la aurícula izquierda, tienen que tener más presión las venas pulmonares que la aurícula izquierda. Cuando la sangre pasa a la aurícula izquierda, la presión del ventrículo izquierdo debe ser menor que la aurícula izquierda porque tiene que pasarle la sangre a la aurícula al ventrículo. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca izquierda? El paciente va a estar batallando para inyectar esa sangre, sale al organismo. El problema se originó aquí en el ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que va a decir el ventrículo? Pues necesito aumentar la presión para que esa sangre se inyecte más fácil, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El ventrículo izquierdo va a aumentar su presión y va a hacer que esa sangre refluya a la aurícula izquierda, ¿sale? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Las válvulas pueden estar perfectamente bien y dicen, no, mijo, aunque tú tengas mucha presión, no te voy a dejar pasar acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el chiste aquí? Que como tiene muchísima presión, la aurícula izquierda, para pasarle la sangre, tiene que tener más presión que el ventrículo izquierdo. Entonces, aumentó su presión y la aurícula dice, mi hijo, pues te tengo que ganar. Entonces, me voy a poner pilas, voy a aumentar mi presión yo también. Entonces, empieza ese juego de presiones, en donde para que la aurícula le pase la sangre al ventrículo izquierdo, le tiene que ganar en presión. Entonces, en condición patológica, insuficiencia cardíaca izquierda, el ventrículo aumentó su presión porque no le alcanza para enviar la sangre hacia la circulación sistémica. Por lo tanto, la aurícula tiene que estar más fuerte que el ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula aumenta su presión porque el ventrículo aumentó su presión. Ahora, nos vamos a empezar a retroceder. ¿Quién le envía sangre a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. Por lo tanto, las venas pulmonares tienen que aumentar su presión también para ganarle a la aurícula. Entonces, esta le va a ganar al ventrículo, las venas pulmonares le van a ganar a la aurícula y esta presión vamos a irnos hasta el capilar. Si las venas pulmonares aumentan su presión, entonces los capilares pulmonares también van a aumentar su presión y va a empezar este juego de presiones porque le tienen que ganar al otro para enviarle la sangre, ¿sale? Si no, el cuerpo no puede existir, ¿sale? Es incompatible con la vida. Entonces, las venas pulmonares aumentaron su presión, pues los capilares pulmonares también aumentaron su presión. ¿Qué es lo que pasa? Esto va a llamarse presión hidrostática. La presión hidrostática va a aumentar y eso va a hacer que el espacio en donde se encuentra la sangre comience a comprimirse, ocasionando que el plasma se extravase. Y se puede ver mejor aquí. La presión hidrostática va a estar aumentada, ¿sale? La presión hidrostática es la que hace que se mantenga esta sangre y este plasma que viene por aquí, que se mantenga aquí dentro. Ahora, ¿qué pasó? Aumentó la presión de las venas pulmonares y ¿quién recibe sangre quién recibe sangre? Las venas pulmonares de quién recibe sangre? Del capilar pulmonar. Entonces, también aumenta su presión. Es decir, recopilando, ya aumentó su presión el ventrículo,
ya aumentó su presión la aurícula, ya aumentó su presión las venas pulmonares, ahora aumenta su presión este capilar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a extravasar la sangre. Va a hacer que este espacio en donde se encuentra la sangre comience a comprimirse, ocasionando que el plasma se extravase, salga del vaso, ocasionando que ese plasma, esa sangrita, esa agüita que está por aquí, pase hacia el pulmón. Entonces se va a empezar a acumular suero, ¿sale? Se va a empezar a acumular agua, líquido aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que en qué se traduce eso? En edema pulmonar. La presión hidrostática es la presión dentro del capilar, es la fuerza dominante que va a filtrar el líquido fuera del espacio vascular. Y la presión hidrostática intersticial es generalmente negativa, pero en estas condiciones se puede llegar a ser positiva, ¿sale? ¿Y esto qué va a hacer? Que se acumule edema líquido, ¿sale? En esta porción y que el paciente presente edema pulmonar. Ahora, ya que sabemos por qué pasó la insuficiencia cardíaca izquierda, pues entonces yo ya puedo deducir qué signos y síntomas pudiera tener el paciente. Lo principal, la disnea paroxística nocturna. Suele ocurrir por las noches después de varias horas del paciente estar acostado, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar con ese líquido que se empieza a acumular aquí? Al momento de estar acostado, el paciente va a sentir que se ahoga, que le falta aire. Eso se llama disnea paroxística nocturna. Los pacientes se despiertan con sensación de ahogo, con tos, ¿sale? Pueden tener inquietud, pueden tener diaforesis, que es la sudoración, diaforesis y taquicardia, ¿sale? La cianosis, ¿qué va a hacer? La coloración azulada de la piel, que puede ser central o periférica. ¿Sale? Vemos que las manos de este paciente están azules, los dedos de los pies y las plantas son azules. Cianosis periférica o cianosis central. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar. ¿Qué es congestión pulmonar? El acúmulo de líquido en los pulmones que va a dar lugar al deterioro del intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a acumular en condiciones normales. Este oxígeno tiene que cruzar la fuerza que tiene el alveolo y cruzar la presión que tiene el capilar. Pero ahora, en esta insuficiencia cardíaca izquierda, tiene que pasar por la fuerza del alveolo, por la fuerza del agua, del líquido que va a estar aquí acumulado, y la fuerza que tenga el capilar, porque acuérdense que aumentó su presión, ¿sale? Entonces, en este punto patológico, el líquido o la sangre o el suero va a pasar del lugar donde tiene más presión a donde tiene menos presión. ¿Quién tiene más presión ahorita? El capilar. Por lo tanto, va a mandar sus componentes hacia el pulmón. Y eso se va a llamar, y se va a acumular líquido, ¿sale? Y eso se va a llamar congestión pulmonar. No va a permitir que se haga el adecuado intercambio de gases y el paciente va a tener hipoxemia arterial, disminución de la concentración de sangre arterial, ¿sale? Entonces hablamos de las presiones, el incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. El paciente va a tener congestión pulmonar, en donde puede tener tos, estertores, que son esos ruidos que escuchamos como si separáramos un velcro, ¿sale? O crépitos. Al momento de poner el esteto en el pecho del paciente, podemos escuchar como Darth Vader cuando respira. Esos son los estertores o crépitos.
¿sale? ¿Por qué? Porque aquí, en vez de ser una cavidad llena de aire, está con líquido. Entonces va a sonar el sonido, perdón, valga la redundancia, el sonido del aire, junto con el edema que ya se acumuló aquí, el líquido que ya se acumuló. Escuchamos estertores. La tos va a ser en reflejo de querer expulsar, es como un reflejo del cuerpo de querer expulsar ese líquido a través de la tos. ¿Y cómo se va a ver? Como esputo asalmonelado. Es como una flemita que va a tener el paciente al momento de toser y que va a salir de color rosita o color salmón. ¿Sale? ¿Qué quiere decir que es? El suero que se extravasó de aquí, del capilar pulmonar, hacia el alveolo o hacia el pulmón. Eso es lo que va a estar expectorando el paciente. Y el paciente va a tener taquipnea, va a tener también este reflejo para intentar captar o tener más oxígeno para que haya más intercambio de gases, ¿sale? Para que se esté oxigenando esa sangre. Pero sabemos ya la complicación que tiene el oxígeno de llegar de aquí hacia acá. Tiene que atravesar todavía esa capa de agua, por así decirlo, o ese edema que va a estar acumulado en el pulmón. El paciente va a tener disnea paroxística nocturna, pero también puede hacer ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Que el paciente no tolere estar acostado. No, hombre, es que siento que me ahogo, doctora. ¿Sale? Tengo que dormir con 2, 3 o hasta 4 almohadas. Es más, duermo sentado porque no puedo, siento que me ahogo. Eso se llama ortopnea. Disnea paroxística nocturna es también esa sensación de ahogo, pero cuando el paciente ya estuvo acostado, incluso ya se durmió y a las 2, 3 horas se despierta bruscamente sintiendo que se ahoga, que le falta mucho el aire, ¿sale? Y con accesos de tos, con mucha tos. ¿En dónde podemos encontrar ese esputo asalmonelado? Ahora, la insuficiencia cardíaca derecha, que es la afectación de la capacidad para mover la sangre desoxigenada desde la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar. En la insuficiencia cardíaca izquierda vimos que el problema es de la circulación desde el pulmón o desde el corazón hacia el cuerpo, mientras que en la insuficiencia cardíaca derecha vemos que es desde el cuerpo del organismo hacia el corazón. ¿Cómo es el síndrome de insuficiencia cardíaca derecha? ¿Cuáles son las causas? Una insuficiencia cardíaca izquierda. El paciente, si tiene insuficiencia cardíaca izquierda, es muy sencillo que desarrolle también una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sale? A diferencia de que si el paciente inicia con una insuficiencia cardíaca derecha, puede ser que sí lo lleve a una insuficiencia cardíaca izquierda, pero es más prolongado el tiempo. Mientras que tener una insuficiencia cardíaca izquierda es casi ya que el paciente va a empezar con insuficiencia derecha también. Vamos a encontrar que otra de las causas es la hipertensión pulmonar secundaria o el famoso cor pulmonar. ¿Qué es esto? El cor es la insuficiencia cardíaca derecha por causa de que hay presión alta en las arterias de los pulmones. ¿Cómo qué? Como una enfermedad pulmonar crónica, ¿sale? Como un EPOC. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la presión pulmonar y se lleva de corbata al corazón, ¿sale? Eso es cor pulmonar, cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, pero por el pulmón, porque el pulmón aumentó o tiene muy aumentada su presión y se llevó de corbata ya al corazón, ¿sale? ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas característicos? Ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de extremidades inferiores. Vámonos al corazón derecho. Ya vimos en el corazón izquierdo. ¿Qué pasa en el derecho? Aumenta la presión del ventrículo derecho, ¿sale? Al igual que en la insuficiencia cardíaca izquierda, también aumenta la presión, en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, del ventrículo derecho.
Si aumenta la presión del ventrículo derecho, tiene que aumentar la presión la aurícula derecha. Si aumenta la presión la aurícula derecha, tiene que aumentar la presión las venas cavas. Si las venas cavas aumentan su presión, por ejemplo, en la vena cava superior, que es el tronco brachiocefálico izquierdo y derecho, que viene de la subclavia y de la yugular, pues tiene que aumentar su presión, ¿sale? O en el caso, en este caso aumenta la presión el tronco brachiocefálico, aumenta la presión de la vena yugular y me ocasiona ingurgitación yugular. Todo esto a causa de ¿qué? De que aumentó la presión en el ventrículo derecho, aumentó la presión la aurícula derecha, aumentó la presión las venas cavas, aumentó la presión la vena cava superior, en este caso, hablando de la ingurgitación yugular, me voy a la vena cava superior, me encuentro al tronco brachiocefálico, izquierdo y derecho, y me encuentro a la subclavia y a la yugular, que también aumentaron su presión, ¿sale? Por lo tanto, me ocasiona distensión yugular, y a esto es un signo que le llamamos ingurgitación yugular. Todo este aumento de presiones es para ganarle a quien le tengo que enviar sangre, ¿sale? Es la misma fisiopatología que veíamos en el corazón izquierdo. Ahora, ya me fui a la vena cava superior, ¿sale? Vena cava superior, tronco brachiocefálico, subclavia, ¿sale? Vemos a la yugular y vemos a la ingurgitación yugular. Vámonos a la vena cava inferior. Aumentó la presión la vena cava inferior en este punto. ¿Quién le tiene que ganar para enviar esa sangre a la vena cava inferior? Las venas suprahepáticas. Aumentan su presión. ¿Quién le manda sangre a las venas suprahepáticas? El sistema porta, ¿sale? Entonces todo este sistema que está en el hígado se congestiona, se atora la sangre ahí. Es como cuando vamos a algún lugar donde hay mucho tráfico y que todos los carros quieren pasar al mismo tiempo, ¿sale? Se congestiona, se hace mucho tráfico. Entonces, ¿qué pasa? Se congestiona la sangre, ¿sale? Entonces, ¿qué me va a ocasionar que esta sangre esté atorada aquí en el hígado? Hepatomegalia, crecimiento o agrandamiento del hígado. Esa sangre que quiere regresar al corazón, ¿sale? Que viene desde los miembros inferiores o las partes inferiores del organismo, sangre poco oxigenada que quiere subir hacia las venas cavas para llegar a la aurícula derecha, pues aquí se atora la sangre, ¿sale? Empieza una congestión hepática y esa congestión de esa sangre hace que el hígado aumente su tamaño. Aumenta la presión de la cava inferior, aumenta la presión de las venas de los miembros inferiores. ¿Y en qué se traduce eso? En extravasación del plasma a extremidades inferiores. ¿Y cómo se va a ver que esa sangre esté extravasándose de las venas de los miembros inferiores? Va a pasar lo mismo que pasaba en la insuficiencia cardíaca, pero en este caso en los miembros inferiores. Esa sangre va a empezar, como aumentó su presión, va a empezar a extravasar ese suerito, ese líquido, y se va a convertir en edema de miembros inferiores. También se congestiona todo el paciente y podemos encontrar algo que se llama ascitis, ¿sale? Acumulación de líquido en el espacio peritoneal. Se empieza a extravasar la sangre. Vemos en el caso de superior, la ingurgitación yugular, ascitis, hepatomegalia, vemos que aumenta el tamaño, edema de miembros inferiores y podemos ver incluso esta red que se llama como red de medusa, en donde están todas congestionadas estas venas abdominales. ¿Por qué? Porque está el tráfico allá parado en las venas cavas, porque todo el mundo está aumentando su presión. Entonces se atora, se atora esa sangre, no está avanzando y se está quedando estancada, por así decirlo. Ese aumento de presión está haciendo también
que esta sangre se empieza a extravasar y que se empieza a acumular en líquido en el espacio peritoneal, ¿sale? Y en el caso de los miembros inferiores, pues de edema de miembros inferiores. Aquí hay un cuadro comparativo que les puse para diferenciar a la insuficiencia cardíaca derecha con la insuficiencia cardíaca izquierda. Es muy sencillo diferenciarlos por signos y síntomas y ya sabemos por qué suceden estos signos y síntomas. Hablando de una insuficiencia cardíaca derecha, vemos que hay congestión de los tejidos periféricos que me ocasiona edema y ascitis en declive, es decir, en zonas de declive, como son las piernas. Me ocasiona congestión hepática y esa misma congestión hepática me puede ocasionar hepatomegalia y disfunción hepática. O sea, le puede llegar a fallar ahí el hígado. Y esta congestión de tejidos periféricos también me puede ocasionar congestión del tracto gastrointestinal, ocasionándome la ascitis, que ya vimos, que el paciente no quiera comer porque se siente lleno, siente como que está muy, muy lleno. El paciente siente que no puede evacuar, se puede sentir estreñido. ¿Por qué? Porque toda esa sangre congestionada ahí está haciendo que no haya función correcta del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, el paciente también por esa anorexia puede llegar a perder peso. A diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, en donde encontramos un gasto cardíaco disminuido, no está eyectándose la sangre que debería de ser, por lo tanto, el ventrículo izquierdo aumenta su presión y por consiguiente todas las partes anteriores al ventrículo empiezan a aumentar también su presión, llegando a congestionar el pulmón, ¿sale? Entonces vemos que esa disminución del gasto cardíaco va a ocasionar intolerancia al ejercicio. El paciente va a estar somnoliento, puede llegar a verse cianóstico, a verse pálido, ¿sale? Y a presentar signos de hipoxia. El paciente no se concentra, le duele la cabeza, ¿sale? Porque no hay una correcta oxigenación de la sangre, ¿sale? Y esa congestión pulmonar me ocasiona también la congestión, el edema pulmonar, que esa sangre se extravase en el pulmón y que se empiece a acumular ese líquido en el pulmón, ocasionándome que el paciente no se pueda acostar porque siente que se ahoga, ocasionando que tenga el paciente tos como un reflejo de querer arrojar ese líquido y que ese líquido, por ser suero de la sangre, va a salir como rosita, como asalmonelado, y ocasionándome que el paciente cuando esté dormido se despierte bruscamente con sensación de ahogo, ocasionándome esto que se llama disnea paroxística nocturna. Igual, aquí hay un cuadro comparativo en donde vemos todos los signos y síntomas que ya vimos de la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ¿sale? El siguiente tema que vamos a ver van a ser valvulopatías y va a ser el siguiente tema que suba, ¿sale? Las valvulopatías son muy sencillas de entender, ya entendiendo la insuficiencia cardíaca, ¿sale? Entonces, aquí dejamos el tema de insuficiencia cardíaca, izquierda-derecha. Y una insuficiencia cardíaca global es cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha, ¿sale? Es global, es de todo el corazón. También de que tengan presente que una insuficiencia cardíaca izquierda en friega me lleva a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sale? A diferencia que si el paciente debuta como insuficiente derecho, puede pasar algún tiempo en donde el paciente ya empieza a sentir síntomas o debute también como insuficiente global, porque ya tiene derecha y ahora se le sumó la izquierda, ¿sale? Entonces, hasta aquí este tema de insuficiencia cardíaca. Si tienen dudas o preguntas, no duden de hacérmelas saber y para que hagan su respectivo resumen, ¿sale?